¿Estás ahí? Bueno, pues vamos a iniciar. Bienvenidas todos. No sabemos de un lado y de otro, pero bueno, para retomar un poquito, nos interesa mucho que ustedes tengan la información clara sobre el proceso. Recuerden que estos procesos son de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No encuentro el mouse. Si alguien lo ve, por favor, díganme que lo estoy buscando. No, es que yo sí estoy moviéndole acá. Ya, perdón. Sí, perdón, yo sí. Entonces, el proceso para ingresar al servicio profesional empieza el mes de noviembre y termina en el mes de agosto. Por lo tanto, en el mes de noviembre apareció el acuerdo. El acuerdo es para conocer todas las condiciones generales y nacionales. ¿Sí? El 29 de enero sale la convocatoria donde están las consideraciones estatales. Esto quiere decir que la UCICAM, como estructura de la SEP para revisar los procesos con transparencia y legalidad en todos los estados, hace un formato universal para que todas las convocatorias de todos los estados sean iguales, excepto en una parte, las consideraciones específicas que cada estado va a poner, ¿sí? Como por ejemplo, cómo va a ser su proceso de revisión de documentos. ¿Sí? Algunos estados lo hacen en línea, otros lo hacen de manera presencial, otros lo hacen hacer el paquete de los archivos de sus documentos y los envían, ya luego les dicen si los aceptaron o no, etcétera. Cada estado pone esas condiciones, ¿sí? También cada estado es el que pone cuántos aspirantes puede admitir de acuerdo a su estructura. Y también cada estado es el que en la plataforma va a ir definiendo qué días les va a atender y cuántas mesas de servicio atiende. Por eso la convocatoria es estatal, pero solamente en el anexo 1 o 2, depende cómo lo ponga cada estado, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos ante UCICAM, el de admisión, que es el de ustedes. Ustedes son maestros que aspiran a ingresar por primera vez, aunque algunos tengan interinato, que participaron en el año anterior o en otros procesos, si estén en interinato y no tengan base, pueden participar. ¿Sí? Los que son de escuelas privadas también pueden participar. Es decir, que ya tengan experiencia docente en otros niveles, en otras modalidades, como la escuela pública o privada, pueden hacerlo. ¿Sí? También recuerden que esta es una convocatoria nacional, cada quien va a incorporarse donde guste, en el estado que crea que le conviene más. ¿Sí? Aunque es la misma profesión y la misma función que vamos a ejercer, que es la docencia frente a grupo, cada estado paga diferente por las condiciones, por la regionalización económica que hay y por la economía que cada estado maneja. Entonces podemos decir que Querétaro paga bien, pero paga menos que el Estado de México, que la Ciudad de México, que Monterrey y que Jalisco. Pero paga mucho mejor que el estado de Hidalgo, el estado de Guanajuato o que Michoacán. Entonces, ahí cada quien lo va a hacer donde quiere. Entonces, está el acuerdo, que es como conocer las condiciones finales, y la convocatoria dirá el elemento particular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo que mover aquí. Aunque me dormí, entonces yo... ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el acuerdo ya fue publicado el 19 de noviembre. Aquí están las fechas claves
trabajarlo, es 17 de noviembre, perdón, 29 de convocatoria, y ojo, solamente vamos a tener 6 días para registrarnos, ¿sí? Para esa fecha, el 12 de febrero, ustedes ya deben de tener a la mano toda la documentación necesaria. Esa viene en la convocatoria, ¿sí? Que son, ¿cómo voy a demostrar mis elementos multifactoriales? ¿Cómo voy a demostrar mi estudio, mi promedio, mi tipo de escuela, mis constantes cursos o mi práctica docente? Eso es lo que tengo que demostrar con documentos. No es que nada más lo ponga, sino que debo de tener documento y de preferencia que lo tengan digitalizado, ¿sí? Porque eso es lo que van a compartir. Ustedes, hay que buscar inscribirnos los primeros días, porque cada estado anteriormente daba acceso a todos los aspirantes, pero el estado, digo, el año pasado, la mayor parte de estados se limitó a un número de aspirantes. Por ejemplo, Querétaro, 2,000. Entonces, ya los últimos días de las fechas establecidas como estas, ¿sí? Ya no había espacios. Entonces, por eso hay que registrarnos los primeros días. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos vamos a registrar a través del proyecto VENDO. ¿Sí? En la siguiente sesión vemos esa partecita para que ya más o menos vayamos visualizando. Pero por lo pronto les digo, tenemos un mes para tener toda la documentación lista. ¿Sí? Lo que es constancias, estudio o de cursos, talleres y prácticas profesionales o docencia frente a grupos. Bueno, nada más tenemos 6 días para registrarnos. De ahí nos van a realizar una cita. Esa cita es para que entreguemos la información. ¿Sí? Entonces, esa información la vamos a entregar en el estado de Querétaro de manera digital un día antes de la cita. Nunca en la cita. Porque si no, quedamos fuera. Entonces, por eso tiene que ser un día antes. Ok, bueno, y ya después hacemos los 2 cursos que tenemos obligados, como lo es el de habilidades digitales y el de la nueva escuela mexicana. Estos serán en la plataforma de UCICAM y es obligatorio. Quien no los haga queda fuera del proceso, pero no tienen validez dentro de los elementos multifactoriales, pero es obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces, esto tendremos del 4 de marzo al 19 de mayo. Aparentemente es mucho tiempo, pero les van a dar a dividir a todos por grupo y cada grupo les van a destinar una sola semana para hacer los 2 cursos. Entonces, en esa semana tienen que acelerar su presencia en la computadora para que puedan hacerlo bien, ¿ok? Y ya después hacemos el examen el 18-19 de mayo y listo. Se acabó. Se tensan, se despreocupan y solamente tengan la esperanza de que en el mes de junio aparecen los resultados individuales y luego el orden de prelación. Hay un tiempo de espera entre el resultado individual y después el orden, porque a lo mejor en el resultado que les enviaron, ese no es público, es particular, ustedes pueden decir y apelar, no me tomaron en cuenta ciertas cosas de los elementos. Por ejemplo, no me tomaron en cuenta mi escuela, mi promedio, mis constancias, mi práctica o cualquier otra cosa, ¿sí? De lo que son los elementos multifactoriales, no lo consideran, y entonces hay un periodo de apelación. Por eso, después, ese la que está en orden de apelación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Y ya nada más esperamos el resultado y que nos llamen. Vamos a la siguiente. Bueno, ya habíamos comentado los perfiles profesionales que están publicados desde el mes de noviembre y pasamos a las siguientes.
general, nada más para que veamos o recordemos, que ya lo habíamos comentado, que hay 4 dominios que tenemos que demostrar. Estos dominios de criterios e indicadores, y esos son lo que nosotros tenemos que demostrar. En los indicadores es donde nos van a estar evaluando, ¿sí? Esta es la gran área, pero hay un criterio, o cada dominio tiene 3 o 4 criterios, y cada criterio tiene indicadores. En los indicadores nos van a evaluar, ¿sí? Ahí es donde es lo más objetivo o lo más visible o tangible de cómo tengo que demostrar aquello que me pide. Entonces, ahí vamos a ver que son estos grandes temas, ¿sí? Y básicamente en las siguientes 2, digo así, aquí vamos a ver cómo, qué tenemos que ver en cada uno de esos temas. Entonces, hoy vamos a empezar con el marco legal y normativo de la nueva escuela mexicana. En temas, yo he definido 4 de acuerdo con las guías de estudio, que son derechos humanos, artículos constitucionales vinculados en la educación, que a veces pensamos que es nada más el tercero, pero no, es el segundo, el tercero, el 31, el 73. Entonces, cada uno de esos derechos y la Ley General de Educación, ¿sí? Que propiamente es la que explica más. Analizaremos otros 2 puntos, que es interculturalidad y género, que son bases de la nueva escuela mexicana, y ahí tendríamos que revisar con mucho cuidado estos conceptos que luego parecen sencillos en la palabra, pero no tan sencillos en la comprensión del alcance de los conceptos. Entonces, para eso vamos a revisar esto, además de el contrato moral y ético que tenemos que hacer los maestros. Este es un contrato moral y un contrato escrito que firmamos antes de empezar clases. Nos hace firmar, en el caso de UCB, ese código de ética y conducta que debemos de tener como profesionales de la educación. Entonces, vamos a analizar hoy algo de eso, luego lo detallamos más. Bueno, también realizaremos luego lo que es la planeación, la enseñanza y la evaluación, que son las 3 grandes actividades que realizamos las y los maestros frente a grupo, ¿sí? Y para saber qué es lo que hacemos en la escuela, aparte de atender a los niños, niñas y adolescentes, es nuestra participación social, que es todo lo que se refiere a la gestión y al consejo técnico escolar y a los consejos escolares de participación y a la atención con los padres y madres de familia. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que revisaremos ahí. Entonces, así es como está comprendido nuestro perfil que quieren evaluar. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la parte de... sí, no me ¿okay? No. Ok, que serían estos, los 2 cursos que ustedes van a hacer. Esos cursos son autogestivos, están en una plataforma de UCICAM, que es el proyecto Venus. Siempre vamos a entrar ahí para todo el proceso, o para todos los otros procesos que hagamos en nuestra vida profesional. Entonces, están comprendidos en 5 módulos de habilidades digitales, porque lo que intentan es que las maestras y los maestros sepan usar la tecnología no para su beneficio, sino para la enseñanza. Por eso, aquí en las últimas 2 emisiones o 2 años, UCICAM contrató a la empresa Huawei para que nos explique todo lo que es la tecnología de punta, los sistemas de seguridad, de ciberseguridad, las formas de trabajar de manera interactiva en línea con
algunos procesos educativos. Entonces, eso lo tenemos que aprender aquí, ¿sí? Es un poquito laborioso porque hay que ver todos los videos, porque si no vemos todos los videos no podemos pasar al siguiente. Entonces, está condicionado para que entramos. Y en este otro de la nueva escuela mexicana son 4 módulos. Ahí lo que nosotros es, bueno, tratan de explicarnos. Primero, ¿qué es la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es el sentido de la educación en México? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué tipo de maestros queremos? ¿Qué tipo de alumnos queremos? Y cómo trabajar con ellos. Con este modelo, ¿sí? Que es el vigente. Por lo tanto, se trata de que todos los aspirantes que son de diferente formación académica, es decir, hay licenciados en educación de una u otra área, hay en ciencias de la educación, en pedagogía, en intervención educativa, o sea, todos homologados para que de alguna manera conozcan lo básico que ya saben todos los maestros en servicio. Para eso es este curso, ¿sí? Ambos tienen como toda la información puesta y tienen exámenes que hay que pasar, ¿sí? Los exámenes son fáciles, aparentemente, pero si estamos pasando a la primera vez, luego nos vamos a conseguir. Voy a montarme en un avión dentro de poco y es la primera vez. Luego nos dan otra oportunidad, y luego nos dan otra oportunidad, y luego nos dan otra oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que quiere que nosotros nos quede claro todos los conceptos, tanto en uno como en otro. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, les vamos a ayudar cómo hacerlo más fácil, más rápido, ¿sí? Y explicar los temas generales. Bueno, hasta ahí dejamos esta presentación para que nos quede claro todo lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en materia, ¿les parece? Entonces vamos a el siguiente que es esta parte de los derechos humanos. Ok, vamos a tratar de entendernos un poquito. A ver si alguien me contesta de aquí, 1 o 2, y 2 de allá en línea, por favor. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los entendemos? ¿Y por qué nosotros como docentes tenemos que trabajar? A ver, venga. De aquí, ¿quién? Mientras busco acá quién me la pague. A ver, ¿quién quiere? De aquí. Bien, excelente. Sí, sí. Pues yo creo que son leyes que protegen a las personas o ciudadanos y pues nos ayudan a tener un mejor trato con las personas. Ok, son leyes que nos ayudan, que defienden a las personas para tener un buen trato, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, ¿qué más? A ver, Lucero, Dulce Lucero, cuéntenos. ¿Qué entiende usted por derechos humanos y por qué es importante que los docentes lo trabajemos? Ok, a ver, Paola Jazmín, cuéntenos. Sí, Venga. yo creo que es como un sistema que principalmente nosotros como humanos hacemos para que valga pues nuestra identidad como humanos y pues al mismo tiempo nuestro ejercicio de derechos. Ok, nos da identidad, ¿verdad? Como especie, ¿verdad? Porque tenemos diferentes formas de ser, de creer, de vivir, pero todos somos humanos. Ok, vamos a ver, bien. Yo creo que son leyes, normas que dan a los niños y adolescentes. Ok. Ok, leyes y normas que cuidan a los niños. Ok, solamente a los niños, no, a todos. Ya a todos, también a los adultos. Vamos a distinguir en esto de los derechos humanos, que es todos. Todos. ¿Sí? Y luego hay leyes
particulares. Entonces, vamos a revisar en la siguiente lámina, estaría la parte de lo que vamos a ver hoy, 3 documentos, que por cierto, de una vez les digo, el próximo lunes, hoy, estarán dados de alta todos ustedes a nuestra plataforma de asesoría y actualización educativa. Ahí van a encontrar a partir del lunes por la tarde toda la información de lo que vayamos revisando, los documentos completos. Aquí vamos a hacer presentaciones y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para medir el alcance de todo eso que nos piden en las guías de estudio. Entonces, hoy vamos a comentar y a revisar 3 documentos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que es la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Código de Conducta o de Comportamiento de las personas que somos o seremos servidores públicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué alcance tiene cada uno de estos documentos en general, y ya ustedes en lo particular irán profundizando en la revisión en la plataforma. Los podrán bajar, ¿sí? Y algunos videos que también podrán revisar como ayuda para entender estos documentos. Al final de esta sesión haremos 3 ejercicios sencillos de reactivos para que ustedes vean el por qué es necesario conocer ampliamente el alcance de cada uno de estos documentos. ¿De acuerdo? Bueno, en la historia de la humanidad, todos sabemos que hemos ido evolucionando y éramos muy primitivos, ¿verdad? En aquellos primeros tiempos del ser humano, muy primitivos, que vivían solos, aislados, que poco a poco se fueron uniendo en pequeñas familias, comunidades, tribus, para ayudarse, porque el hombre es gregario por naturaleza, quiere decir que no puede hacerlo todo por sí mismo, necesita de los demás, ¿sí? Entonces, para poder cazar, para poder vivir, para poder construir, para poder reproducirse, para poder crecer como especie, pues necesita unirse con los demás. Sin embargo, esta unión de unos con otros no siempre fue de manera pacífica, o ha sido de manera pacífica, porque hay diferentes formas de ser y de sentir. Entonces, para convivir bien en un grupo, es necesario siempre establecer normas o reglas de convivencia, ¿sí? Y entonces, en el desarrollo de la humanidad vamos a encontrar diferentes formas en que los seres humanos hemos buscado esquemas para vivir bien y para no pelearnos tanto, ¿no? Entonces, más bien, el documento más antiguo del que conocemos, que está escrito sobre formas de entender esa convivencia, es esta piedra que es famosísima por la historia, ¿verdad? Que es el Código de Hammurabi. Ese código es un conjunto de normas de vivir bien en un pueblo antiguo que es Mesopotamia, y una de sus ciudades que es Hammurabi, y entonces lo que hicieron fue escribir en la piedra esos códigos, es decir, cómo ser dentro de ese pueblo, dentro de esa ciudad. Entonces, esta es una transcripción en piedra que pusieron al principio y al final de la ciudad para que todo el que viviera ahí supiera cómo ser o cómo comportarse, o qué sí hacer bien y qué no, y también aquellos extranjeros que llegaran supieran eso, que es lo que sí se tiene que hacer. Recuerden que ahorita para nosotros es muy normal que entendamos que a pueblo donde vayas sabéis lo que vienes, es decir, porque no podemos hacer lo que hacemos siempre en un lugar diferente con otra gente. Entonces, por eso es este tipo de códigos, ¿no? Entonces, el código de Hammurabi era en una sociedad que estaba muy dividida, que los precios lo marcaban algunos, es decir, había grandes diferencias más bien entre unos grupos y otros.
existían ya tribunales, es decir, jueces que determinaban qué tipo de sanción podía aplicarse con aquel que no cumpliera las normas. ¿Sí? Recuerden que todos somos maestras y maestros y a veces, la mayoría del tiempo en el grupo, cuando iniciamos, hacemos un código o un reglamento. ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué no nos gustaría que nos hicieran? ¿Qué sí podemos hacer en ciertos momentos del trabajo en el aula y qué no? Pues así empezamos en la época primitiva y por lo tanto seguimos como especie haciendo cosas similares, ¿no? Entonces, aquí, este código, vamos a pensar que era el inicio. Hoy podemos decir que eran muy bárbaros, pero era el inicio para poder hacer este conjunto de reglas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, vamos a revisar 3 leyes que tenemos, ¿sí? Ahí, aquí están escritos ahí, y por ejemplo, para que vean el alcance de una acción y las consecuencias que puede tener si cumples o no con esa buena acción de convivencia. Por ejemplo, ahí se utilizaba mucho la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me hagas, yo te lo hago. La consecuencia de tus actos que me afecten, vas a pagarlo con algo similar a lo que me afectó. Entonces, en este sentido, tenemos esta ley que dice de manera muy clara, si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero tiene que morir. Así de simple. No, ojo por ojo, diente por diente. O sea, tu acción mal hecha de la casa hace que se muera y por lo tanto tú tienes que pagar por eso. ¿Verdad? Ahora, en la siguiente ley, que es consecutiva de la anterior, dice, si la casa al caerse no hizo matar o no hizo que muriera el dueño, sino que muriera el hijo, pues tienes que pagar con la muerte de tu hijo, el ingeniero. ¿Verdad? ¿Sí se fijan? Por eso las leyes son normativas para cuidarnos en que hagamos bien las cosas, porque si no lo hacemos bien, rompemos un cierto equilibrio social o cultural o económico y tenemos afectaciones a los demás y por lo tanto debe haber sanción. Esa es la ley del talión. Si acaso no muriera ni el dueño ni el hijo, pero muere un esclavo, pues el ingeniero tendría que pagar con un esclavo de condiciones similares a las que tenía el dueño de esa casa que se derrumbó por una mala obra. ¿Sí? Entonces, se fijan, estamos hablando de cerca de 4.000 años de este tipo de reglamentación, de este tipo de situaciones. Okay. Con el tiempo, poco a poco, las ciudades fueron civilizándose o tener un poquito más de normatividad, ¿no? Así vamos a encontrar, por ejemplo, los griegos que se organizaban también en sus ciudades y empezaron a hacer leyes de qué sí hacer o qué no hacer, o qué consecuencias se pueden tener por no hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, los griegos decimos que eran muy democráticos, ¿verdad? Porque eso es lo que creemos, pero no eran tanto, porque finalmente los griegos decían, somos democráticos, pero solamente votamos los hombres. Hoy ya ha quedado la mitad de la población fuera de esa democracia, ¿no? Solamente votamos los hombres libres, o sea, los esclavos no pueden votar. Solamente podemos votar los que somos griegos, no los que son extranjeros. Entonces, bueno, pero ellos se disponían a discutir en las ágoras o las plazas públicas lo que dice Platón, los asuntos de la república.
que son, en la república es la res pública, la cosa de todos. ¿Eso qué es lo que quiere decir república? El asunto de todos. Entonces eran en las discusiones, en las ágoras o plazas públicas, ¿qué sí se tiene que hacer en esa ciudad para vivir bien todos? En esas condiciones que tienen, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar también luego a los romanos, por eso tenemos el derecho. La mayor parte de nuestro derecho, como disciplina, está basada en el derecho romano y en el derecho griego, porque hicieron reglas de convivencia, normas de ser, o formas de ser o estar bien. ¿De acuerdo? Bueno, así pasa el tiempo y hay muchos ejemplos que podemos ver, pero hay uno que es muy interesante en el cual nos vamos a basar para profundizar un poco sobre lo que es nuestra Declaración Universal. Y vamos a hablar de los enciclopédicos. Bueno, yo creo que todos han oído hablar de los enciclopedistas, ¿verdad? Y si no, pregúntenle a Google. Porque el origen de Google es los enciclopedistas. Era un grupo de intelectuales centroeuropeos, por supuesto. Nosotros estamos hablando de la historia de Occidente, ¿verdad? Entonces, en Europa es donde se da toda esta gestión. En el centro, especialmente en Francia, en Alemania, en Inglaterra, muy poco España e Italia, pero todos ellos eran un grupo de intelectuales que se pusieron de acuerdo en decir, el conocimiento del ser humano se perdió en el Renacimiento porque quedó almacenado solamente en las abadías o en la iglesia. Y esa forma de entender el desarrollo humano solamente desde lo religioso y no desde otros ámbitos como lo científico o lo sociocultural, entonces tenemos que explicar ahora de otra manera que ya no sea la tradición oral, sino que sea a través de documentos que queden escritos. Y entonces se dieron a la tarea de escribir libros sobre los diferentes temas de lo que hemos hecho y construido los seres humanos como cultura. ¿Sí? Y entonces todos esos libros se iban juntando y eso es lo que se conoce como la enciclopedia. ¿Sí? Y estos son los enciclopedistas, es decir, cuando alguien quería conocer sobre un tema en el desarrollo de la humanidad o en ese momento actual, acudía a buscar en uno de esos libros, que allí estaba almacenado, ¿verdad? Por eso les digo, el origen de Google es ese. Cómo toda la información universal debe de estar en un lado al alcance de todas las personas. Pues por eso es importante. Bueno, estos enciclopedistas o estas ideas fueron permeando a los diferentes grupos sociales. ¿Por qué eran ideas progresistas? Ideas que tenían la intención de reflexionar sobre el ser humano en diferentes ámbitos, especialmente en aquello que estaba afectando el desarrollo de todos. Entonces, estas ideas empezaron a despertar los aspectos sociales, como por ejemplo, reflexionar, ¿por qué tenemos que mantener a un grupo de reyes huevones que no trabajan, que viven en grandes palacios y que comen todos los días y que además tienen una familia de zánganos, con lo cual hace que nosotros seamos pobres? Entonces, ahí empieza esta gestación de libertad, de decir, entonces yo me siento esclavo de, y no creo que sea lo más conveniente.
Entonces, 3 palabras de los enciclopedistas fueron retomadas por el movimiento de la Revolución Francesa y son los que se sostienen hoy como grandes bastiones de los derechos humanos. Y son fraternidad, libertad e igualdad. Ese fue el lema de la Revolución Francesa. Fraternidad, porque todos somos seres humanos, somos miembros de una misma especie y tenemos que ser fraternos, quiere decir, estar acompañándonos unos con otros en el desarrollo y no violentando ese proceso de que me explotes. Igualdad. Todos tenemos los mismos derechos, no unos más que otros. Entonces, con estas ideas se rompe el esquema de los eupátridas que tenían los griegos, que se creían como hijos de dioses o de buen padre. Eupátridas, eso quiere decir, contra aquellos que eran los demiurgos o que vivían en el pueblo. Y también esas ideas que estaban en Europa, sobre todo en la cuestión de que los reyes también se creían descendientes de hijos de dioses y por lo tanto eran los únicos que podían gobernar. Entonces, eso va quedando fuera y por eso se hacen estas revoluciones. La Revolución Francesa, con su fraternidad, igualdad y libertad, impulsa para que otros países empiecen a liberarse y a tener otro tipo de pensamiento y a desarrollar aspectos científicos, como por ejemplo la liberación de las 13 colonias. Y posteriormente todas las revoluciones, o independencias que se dan en América Latina, ¿sí?, de los países colonizados, surgen de estas ideas de la Revolución Francesa. Bueno, entonces, aquí está por primera vez el qué queremos ser como especie, de ser amigos, de ser solidarios, de ser libres todos, ¿sí?, y de ayudarnos. Entonces, sin embargo, como son ideas generales, no siempre las compartieron todos, porque siguió avanzando la división de que por unos cuantos, por ejemplo, ¿sí?, tuvieran que por el deseo de unos pocos tuvieran que morir muchos. Y entonces así es como nacieron las 2 guerras mundiales del siglo XX, que hizo que ese ideal de los enciclopedistas se empezara a diluir o a perder. Entonces, por un malentendido o por situaciones de querer tener más poder económico de una nación sobre otra, pues surgen estas guerras mundiales. ¿Ya? Nada más para que se den una idea y que es importante para lo que vamos a trabajar. Este es el aporte de muertos en términos generales de las 2 guerras mundiales. En millones y millones de personas que murieron por no ser solidarios, por no tener esa fraternidad, por buscar beneficios individuales antes que los colectivos. Entonces, ahí tenemos en Reino Unido 8 millones, en Rusia 15 millones, en Francia 8 millones, estos son los aliados y luego acá los periféricos y todo. Todo eso quiere decir que la población humana, es decir, la especie humana, estaba propensa a desaparecer. ¿Sí? Y entonces, esto sería catastrófico porque si ya desde antes se establecía que el ser humano es la especie más evolucionada de todos los seres vivos, ¿verdad?, que es en términos intelectuales la mejor que hay en todo el mundo, y entonces nos estamos matando en estas cantidades, pues en pronto podemos desaparecer. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, los países gobernantes o los líderes de los gobiernos decidieron hacer como un organismo
que en vez de hacer la guerra, ayudara a construir la paz. Y entonces de ahí, desde 1945, se hace la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo era, vamos a hacer que la humanidad permanezca. Entonces, ante una situación de guerra, este organismo hará lo posible para que no suceda esa guerra, haciendo buenas relaciones, estableciendo compromisos o revisando las partes en conflicto para mediar y que no se provoque lo que se provocó en esas dos primeras guerras mundiales. Muerte enorme de los seres humanos. ¿Sí? Porque aparte de las guerras tenemos otro tipo de desgracias, ¿verdad? Nos disminuyen los temblores, los tsunamis, etcétera. Entonces, el ser humano es vulnerable ante la naturaleza, pero es todavía más vulnerable ante sí mismo. Entonces, decidieron hacer un organismo, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, y que ese organismo tuviera diferentes comisiones para hacer que la paz prevalezca. Entonces, hasta 1948, es decir, 3 años después de fundada, se construye de manera general una declaración de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué son los derechos humanos? Es decir, ¿qué es la esencia del ser humano en todos los espacios, condiciones, momentos o particularidades en el mundo? Esos son los derechos humanos, ¿no? O sea, reconocer que tú eres un ser humano a pesar de tu lugar donde vives, tu color, tu género, tu sexo, tu economía, tu religión, tu forma de pensar, es decir, todos. A pesar de todo eso, hay una esencia que es el ser humano. Entonces, por eso ellos dijeron en 1948, vamos a hacer esta declaración. Ok, no es una ley universal, porque las leyes son particulares de los países. Esta es una declaración, es una convención, o sea, es un acuerdo, pero que no obliga tajantemente a que cada estado lo cumpla como tal, sino que tiene sus propias condiciones y tendrá que hacer las adaptaciones correspondientes. Entonces, esta declaración, dijimos, no es ley universal, pero es una tendencia. Entonces, si yo como país firmo, quiere decir que al interior de mi país voy a hacer todo lo posible porque se cumpla. ¿Sí? Entonces, aquí, retomando la historia de la humanidad y los valores que se han ido teniendo y desarrollando como especie y aquellos aspectos que queremos resaltar del ser humano, pues están retomados en esta declaración. Es un documento muy sencillo, 4 páginas, 30 artículos, que ustedes van a tener que leer, pero remarcar aquello que tiene que ver con nuestra función docente, ¿sí? Y en el cuidado que debemos de tener en ese trabajo profesional. Vamos a ver. Primero, el artículo 1 dice lo más importante. Todos los seres humanos nacemos libres. ¿Sí? ¿Quiénes somos los seres humanos? Los que nacemos de hombre y mujer. Todos somos seres humanos. ¿Sí? No hay más. ¿Verdad? Los demás se llaman caballos, se llaman hormigas, se llaman de otro modo, ¿verdad? Pero los seres humanos nacemos de un hombre y una mujer y entonces todos esos somos seres humanos. Y todos nacemos libres. Ese es el primer principio de esta declaración. Que todos somos libres e iguales. ¿Recuerdan los principios de la
revolución, fraternidad, igualdad y libertad. De ahí toman esos dos. ¿Sí? Tenemos, simplemente por nacer, el mismo derecho que el otro. ¿Sí? En donde haya nacido. Entonces, es importante porque en filosofía, en lógica, perdón, que es una de las disciplinas auxiliares de la filosofía, se señala los universales y los particulares. Universales son todos o ninguno, son universales. Todos decimos es todos. Y ninguno es ninguno. Son universales, es una totalidad, ¿verdad? O sea, incluye a todos los elementos de ese conjunto. Y cuando decimos particularidades, entonces decimos algunos, solo algunos, o algunos no. Entonces son particularidades. En este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes van a señalar si es todos o en casos específicos. En este caso, con esta situación, todos. ¿Sí? Segundo artículo, toda persona tiene los derechos y libertades que se proclaman en esta declaración, que vuelvo a decir, son 30 artículos, sencillos de leer, lo más difícil de cumplir. Porque a pesar de que tenemos 75 años de que se construyó esta declaración, en algunos países todavía no se cumple del todo, pero hemos ido evolucionando mucho de cómo empezamos a cómo estamos hoy. ¿Sí? Bueno, además se señala que no habrá distinción alguna para decidir si tienes o no derecho humano sobre esas condiciones, si naciste de color rosita, rojo, verde, azul, ¿verdad? Si eres alto, chaparro, gordo, chino, cualquier cosa. O sea, no debe haber ninguna distinción sobre ello. ¿Sí? Recuerden que para esta declaración, hay organismos internacionales para defender el derecho humano. Hay organismos estatales y organismos nacionales. En México tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También hay en algunos municipios específicos organismos encargados para eso. Cabe señalar de una vez que nosotros, como funcionarios públicos, estamos obligados a respetar. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas comisiones solamente es para defender a los ciudadanos de aquel que tiene un cierto poder, que es el funcionario público. Todos vamos a ser funcionarios públicos, porque nos van a pagar con dinero de todos. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene un conflicto en una empresa con su patrón, la comisión estatal o nacional no puede intervenir, porque no es un funcionario público que atentaría por su poder a los derechos humanos. Sí, ahí hay otros organismos, ¿verdad? Pero nosotros estamos sometidos a estas disposiciones de ser funcionario público para atender de manera igual a todos los usuarios del servicio para el cual nos contrataron el Estado. ¿Sí? Bueno, entonces el artículo 26 de esta declaración señala lo importante que es para nosotros el trabajo docente. Que dice, toda persona tiene derecho a la educación. Todos. Dijimos un universal, es todos, dijeron todos. No unos sí y otros no. No unos que tienen una condición y otros no. Ustedes cuando están estudiando se dan cuenta de que en el desarrollo histórico de la educación siempre había mucha marginación, porque era la educación muy selectiva. Vamos a suponer en México, en la época porfirista,
Pues los indios no tenían derecho a la educación, porque eran indios. Porque no, o sea, solamente tenían derecho a la educación los hacendados o los hijos de los hacendados. Pero los demás no. Fue poco a poco que se ha ido generando por las luchas, las revoluciones, los movimientos sociales, el ir diciendo que eso que es la educación no debe de ser un privilegio, sino un derecho. ¿Sí? Anteriormente teníamos muchos niños y niñas aislados o marginados del ambiente escolar por sus condiciones particulares de movilidad, de lenguaje, de conducta, etc. Y hoy estamos viendo que nuestra educación es más inclusiva para llegar a este ideal. Todos y todas deben de estar en ambiente escolarizado. Porque se señala que la educación debe de ser gratuita, obligatoria, ¿sí? Y en la educación fundamental, que es la educación básica. 1948 es esta declaración. Nuestra Constitución, en el artículo 3º, ya tenía estos principios. En aquel tiempo, en ámbito educativo, nuestras leyes eran más avanzadas que en muchos otros países. Con esta declaración se tiende a que todos los demás países valoren la importancia que tiene la educación. Hay algunos pueblos o ciudades del mundo que todavía tienen marginado o separado a quienes sí se les educa y a quienes no. Pero en México la tendencia es a que todas y todos tengan la oportunidad de educarse porque es un derecho. Y miren, vamos a ver que aquí en esta educación que se imparta debe de siempre fomentarse el derecho humano. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que saber y conocer qué son. Respetárnoslo, hacer que nos lo respeten y además procurar que se respete también en los demás. ¿Sí? Recuerden una frase de Voltaire, uno de los enciclopedistas, decía: podré no estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero haré todo lo posible para que lo digas. Porque es tu derecho y tu libertad de expresión, de ideas, de sentimientos. ¿Sí? Pues a veces es lo más difícil, porque pensamos de una manera y queremos que los demás sean iguales. Pero una educación entre iguales, de esa manera, pues no nos ayuda, porque no creceríamos. Porque sabríamos lo mismo que los demás, tendríamos los mismos intereses, entonces no tendríamos esa diversidad de crecimiento sociocultural. Entonces, por eso, aquí se dice que debe de tener el sentido de reconocer el derecho o los derechos humanos y fortalecer entre todos. ¿Sí? Bueno, el sentido es, somos seres humanos y tenemos que conservarnos como especie viviendo bien. ¿Sí? Para eso hay reglas, leyes, normas, ¿va? Y también hay sanciones. Porque todo reglamento, todo derecho implica obligaciones. Porque si todos tuviéramos solo derechos, no estaríamos viviendo. Porque todos diríamos, yo tengo derecho a matar, yo tengo derecho a robar, yo tengo derecho a hacer esto. Sí, y en qué momento el otro se le respeta. Pues hay una frase que todos debemos de conocer que dice: mi libertad termina donde empieza la tuya. O sea, yo puedo ser libre de hacer varias cosas, pero si por hacer eso estoy afectando al otro o a la otra,
entonces ya no soy tan libre o ya no debo de hacer esa acción porque estoy afectando. Piénsenlo esto como maestras y maestros, porque eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? La nueva escuela mexicana lo que tiende a hacer es reflexiona sobre eso que haces dentro del aula para tener una sana convivencia. ¿Sí? A pesar del mosaico cultural que tenemos con cada uno de los grupos. Ningún grupo es igual. Y ningún alumno de ese grupo es igual que el otro. Ante esa gran diversidad, el trabajo de la maestra o del maestro es conciliar, gestionar recursos o habilidades en los alumnos para que aprendan en la diversidad, no en la igualdad. En la igualdad de derechos, sí, pero no en la igualdad de ideologías o de sentimientos. Entonces, esa gran diversidad es la que nos hace vivir en la riqueza cultural. Pero si no lo aprendemos nosotros primero o no sabemos qué, en el aula se nos puede desbordar. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Bueno, estos son los derechos principales. Aquí es 75 años, ¿verdad? Porque fue en 1948 y ya son 75 años y meses, ¿verdad? De cuando nació esto. Dijimos, son 30 artículos y se ha traducido a más de 500 idiomas en el mundo. ¿Cuál es el sentido de esta Declaración de los Derechos Humanos? Que todo ser humano, viva donde viva, sea en la torre más alta y Dubái con lo más lujoso o en una cueva, sepa que es un ser humano y que tiene derechos. Entonces, por eso se tiene que traducir a un idioma, a diferentes dialectos dentro de un país, para que se conozca de muchas formas. ¿Sí? Y en términos así como generales se destaca que tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la educación. ¿Sí? Que tenemos derecho a la protección de la ley. Las leyes las hacemos los seres humanos en lo particular en cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho a que la ley nos proteja y que se ponga como primer criterio, soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Tenemos derecho a circular libremente por nuestro país o por otros países, siempre y cuando tengamos el seguimiento de ciertas reglas o normas. No podemos visitar otro país, así como no podemos visitar otra casa y hacer lo que queramos, porque no es nuestra. Pero podemos andar ahí con ciertas restricciones de cuidado de el respeto de los demás, ¿sí? Buscar asilo en cualquier país en caso de ser perseguido en términos políticos, económicos o religiosos, ideológicos, ¿sí? Esto es importante, es un derecho que tenemos todos los seres humanos que en edad núbil, es decir, cuando puedo procrear con una pareja, hacer familia, entonces yo ya tengo cierta edad para buscar alguna libertad de mis orígenes, que es la familia. Pero tengo el derecho a elegir con quién me voy a juntar para vivir en pareja, porque en ninguna de las culturas se señala el valor de vivir solo, sino siempre el ser humano necesita de alguien más en compañía y podrá hacerlo como quiera. Pero en esta edad, ¿sí?, tengo el derecho a elegir. Hay culturas que no han logrado implementar por usos y costumbres o historia estas condiciones, en donde los padres eligen con quién casar a sus hijos desde pequeños. Entonces, ¿quién elige a la pareja? No es el adolescente o el joven, sino los padres o algunos otros personas, ¿no? Entonces, lo tenemos en la India, lo tenemos en países del Medio Oriente y lo tenemos en México también. Por ejemplo, los chamulas en el sur de México, pues tienen estas costumbres. Entonces, estos son ideales
los países firmantes tendrán que buscar esa forma de hacerlo real. ¿Sí? Otro es tener libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión, de expresión, de reunión y asociación pacífica. Ese es mi derecho. O sea, yo puedo juntarme con otras personas a tomar un café, una cerveza, en una plaza, en cualquier lugar, a discutir cualquier cosa, ¿sí? De manera pacífica. Porque cuando no lo hago de manera pacífica, entonces sí se aplican otro tipo de leyes. Pero tengo esa libertad de expresar y decir, no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con esta autoridad, no estoy de acuerdo con esa acción que están haciendo, no estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Tengo derecho. ¿Ya? Recuerden otra vez, Voltaire. ¿Sí? Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero haré todo lo posible para que lo expreses. ¿Sí? Y tengo derechos civiles, como por ejemplo, a participar en mi gobierno de dos formas. Elegir quién me gobierne o ser electo para elegir. Digo, para ser electo, para proponerme para ser electo. ¿Sí? Entonces, estos son los derechos civiles que están, y ahorita, por ejemplo, que estamos en un año electoral, nos los están recordando siempre, ¿no? Que nadie coaccione tu voto porque tú eres libre para elegir por quién. Que no te obliguen a votar por tal. ¿Por qué? Porque tu derecho es tener tu propio criterio, tener tu propia opinión y poder elegir. Entonces, ok, estos son derechos humanos. ¿No? Este es el eje rector de mucha de la conducta de ciertas profesiones, entre ellas la docencia. ¿Por qué nosotros trabajamos con seres humanos? A diferencia de los arquitectos, de los ingenieros, de los contadores. ¿Sí? Entonces, los abogados, los médicos, los docentes, trabajamos con seres humanos y por lo tanto estamos obligados a conocer y respetar estos derechos. ¿Sí? Hace rato comentábamos de la particularidad. Estos son los derechos de todas y todos, desde que nacimos hasta que morimos. ¿Sí? En términos particulares, en esta cronología del ser humano, de nacimiento a muerte, hay edades vulnerables en donde el derecho puede ser afectado de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, en México y en muchos de los países adheridos a la ONU, existen leyes generales para atender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Aquí esta ley tiene apenas, va a cumplir apenas 10 años. Ojo, ya existía una ley para proteger los derechos de los niños, así como lo digo tal, de los niños, pero no de las niñas. Fíjense muy bien cómo los movimientos sociales y culturales han ido cambiando en el discurso para ser más inclusivos. Esta ley se llamaba Ley General de los Derechos de los Niños. Nada más. Gracias a todas esas reinterpretaciones del derecho internacional y del derecho nacional, se reconoce que en el discurso se niega la existencia de alguien. Entonces, cuando decimos el derecho de los niños, ¿dónde queda la mitad de la población? Que son las niñas. O se les niega en el discurso y por lo tanto, ante una posible violación de derechos, no pudiera defenderse en el discurso ni en las acciones porque no aparecen como tales. En el caso de las maestras y los maestros, ahora USICAM lo usa de esta manera, diferenciando. ¿Sí? Pero del 18 en adelante, hacia atrás, siempre era la ley general de los maestros, no de las maestras. Y si es más,
el número de maestras en el ejercicio de la profesión docente que los maestros. Se fijan, en el derecho estamos evolucionando en el discurso, en las acciones y en las políticas inclusivas. Entonces, esta ley, ahora sí, protege a todos y a todas en esas edades. Esta ley señala dos cosas. Diferencia en la evolución a los niños y niñas que son de recién nacidos hasta los 12 años, son niños. Y de los 12 antes de los 18 son adolescentes. Por lo tanto, hay situaciones particulares de unos, de otros o de otras y de otro nivel en categoría de edad que tienen ciertas necesidades y ciertas vulnerabilidades. ¿Sí? Este documento lo van a tener que leer bien porque ahí hay mucho del trabajo que hacemos los docentes en el aula o en la escuela y que ahí es donde hay muchas violaciones. Más o menos para que se den cuenta, en los estados, las comisiones estatales de derechos humanos registran que 7 de cada 10 denuncias de violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes es en la escuela. ¿Sí? Sentarlo de un modo, hablarle de un modo, gritarle, no darle material, no hacerlo partícipe, expulsarlo del aula, castigarlo, sancionarlo, ponerle condiciones que no sean propias a su propio nivel y desarrollo, etc. Estamos violentando su derecho, que están aquí. Por eso es importante que ustedes la lean, ¿sí? Para que vean qué es aquello que sí podrán hacer y qué es aquello que no podrán hacer dentro del aula o de la escuela. ¿Sí? Porque aquí es, a veces, la atención a los niños y luego, en alcance de estas disposiciones, lo que el niño dice a papá, mamá o a otros y lo que los otros entienden de lo que hicimos. Por eso hay mucha denuncia. ¿Y a quién denuncian? A las maestras y a los maestros. ¿Por qué? Porque son los que están dentro del aula y son los que hacemos acciones o actividades en donde podemos proteger, velar o violentar el derecho. Entonces, por eso es importante que lo analicen con más calma. Entonces, aquí, se señala también algo muy importante que antes no lo tenía esta ley, la ley anterior. Los derechos son de los niños y de los adolescentes, niñas y adolescentes. Son de ellos, no de los papás. Porque anteriormente existía en la tradición cultural, este es mi hijo, esta es mi hija y yo hago con ella lo que quiera. Yo lo regaño, yo lo golpeo, yo le digo, yo lo corrijo, yo lo educo. Entonces las leyes han dicho, no, tú eres el papá biológico o no, ¿verdad? Pero vive contigo, pero el derecho es del niño, no tuyo. ¿Sí? Este cambio es muy importante. Entonces, ahí el niño tiene que saber sus propios derechos. En los contenidos curriculares de la educación, siempre, al menos una vez durante el año, en cualquier grado, hay temas que están relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso siempre hay que estarlo fomentando. Entonces, ¿quién es dueño del derecho? El niño. ¿Y quién va primero? Él. Y luego nosotros, los adultos. ¿No? Porque está en el artículo, en los artículos de la Constitución, especialmente en el tercero, cuando lo estemos viendo, ahí está clarísimo. Es primero ellos, después yo. Primero el individuo y después el maestro.
Y primero es el individuo y después el colectivo. ¿Sí? Primero es eso. Entonces, aquí se señala en el artículo 3, en su fracción 11, que tenemos derecho, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación. Y ya viene una explicación de qué tipo de educación deba de ser, ¿no? Como por ejemplo, en el artículo 57 de esta misma ley, se señala que deben de recibir una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y con enfoque en derechos humanos y igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva es que todos somos iguales. La sustancia es la igualdad. No puede ser diferente uno de otro. Por eso estamos hablando de esta igualdad sustantiva, ¿sí? Que respete la dignidad humana y que busque el desarrollo armónico. Esta ley tiene que estar en coordinación o en armonía, en armonía con el artículo 3º, con el artículo 2º, con el artículo 1º constitucional, con la Constitución en general. O sea, recuerden que las leyes son particulares, la Constitución es general en México, ¿verdad? Entonces, ninguna ley tiene que contradecir lo que ya está escrito en la Constitución. Entonces, aquí debemos de buscar el respeto a los derechos humanos. Los docentes tenemos 3 tareas en el trabajo. Conocer los derechos humanos, respetarlos, y la otra, que a veces es más complicada, hacer que los demás los respeten. Por ejemplo, podemos señalar, yo sí respeto los derechos de los niños, porque los trato bien, no les grito, les digo que hagan las cosas de buena manera, les tengo los materiales. Pero a la mejor, sutilmente, o no me doy cuenta, permito el bullying. Y ahí yo ya no estoy cumpliendo con esta función de hacer que los demás también los respeten, a sus iguales o a sus superiores. Entonces, por eso es importante que revisemos esta ley. Se señala también en esta ley que debe de buscar todas las autoridades federales, estatales, municipales, organismos o estructuras de gobierno particulares, hacer todo lo posible porque estos derechos se conozcan y se respeten. Y si no, que se sancionen, ¿sí? Porque para eso es importante, ¿no? Entonces aquí deben de buscar hacer políticas, hacer acciones, hacer programas, obtener estructura para atención y difusión de todo lo que son los derechos humanos. Entonces, así pueden tener conocimiento ustedes de organismos como el DIF, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de esos derechos de los niños y no de los papás, cuando hay separación de parejas, el niño queda vulnerable. Cuando hay fallecimiento de algunos miembros de la pareja o ambos, el niño está vulnerable, y entonces la estructura del DIF o otras estructuras jurídicas ayudarían a que ese niño no se quede sin uno de sus derechos fundamentales, que es tener una familia, ¿sí? O esté en buenas condiciones de desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que las autoridades están obligadas, en términos jurídicos y en términos prácticos, a hacer lo mejor para que tengan un buen cuidado. Fomentar los valores que se deben de estar trabajando para que se desarrolle una muy buena personalidad, y entonces a través de este tipo de diferentes grupos de las comunidades, ¿no? Planificación, organización, desarrollo de actividades extracurriculares que ayuden al buen desarrollo de los niños y las niñas. La escuela es una de las instancias, no es la única. La otra es la familia, la otra es la
diferentes organismos o instituciones gubernamentales y no gubernamentales que siempre van a estar o deben de estar apoyando el desarrollo armónico de los niños. Dicen que los niños son el futuro de México, ¿verdad? No, no son el futuro, son el presente. Porque ahí están. Serán los futuros ciudadanos. Y por otro lado, recuerden, nosotros en la escuela lo que ayudamos es a construir ciudadanía. Nosotros, con nuestro trabajo diario, con una actividad, con una puesta en pareja a los niños para que trabajen juntos o en equipos, o con un material y un contenido curricular, estamos ayudando a construir la ciudadanía del futuro. Eso que hacemos es para que el niño entienda el trabajo en equipo, el valor de la solidaridad, el respeto a las ideas, y todo lo que hacemos es construir ciudadanía. Entonces, en nuestras manos está ayudar a esa construcción buena. Si no, nos echan la culpa, ¿verdad? Nos culpan de, es que los maestros no enseñan, pero no somos los únicos. Hay otros organismos y otras instancias que deben de hacer lo que les corresponde. Yo como maestra o maestro tengo que hacer lo mío. ¿Sí? Bueno, entre los derechos que hay, cada uno de los países tiene que hacer su propia faceta de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de sus propias leyes. Pero siempre es debe de ser conforme a la normatividad y conforme a la declaración. Pues no puede haber algo diferente a esa declaración. Y las leyes son para defender. Entonces, algunos resaltan ciertos derechos más que otros dependiendo condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos infografías. De este lado tenemos Chile, el país, y México como país. Son infogramas de organismos que hay, pero cada uno resalta como sus 10 principales derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ojo, Vamos a ver. Primero, en este dice, tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color o piel. Está en armonía con la Declaración Universal y con las leyes. ¿Sí? Otro, tengo derecho a recibir un nombre, ¿sí? Y un apellido que me diferencian de los demás. Es obligatorio que todo nuevo ser vivo que nace tenga un nombre y tenga un origen, que son sus apellidos, que pueden ser todos o puede ser uno. ¿Sí? Pero quiere decir que eso le da origen como ser vivo y pertenencia a un grupo social mínimo, que es su familia. Porque el hombre tiene que vivir en comunidad. ¿Sí? Entonces, como yo tengo derecho a un nombre que me distingue de los demás, si alguien no me dice por mi nombre, violenta mi derecho. Entonces, a ver, Chinito, no se llama Chinito, se llama Pedro. El gordito aquel, que no se llama el gordito, porque en esa negación del nombre violentamos el derecho. Ojo con esto cuando estemos trabajando. Anteriormente era posible, pero como las leyes han ido cambiando, hay que tener cuidado con ello. ¿Sí? Entonces, otro es tener derecho a vivir con la familia que lo cuide y lo proteja. ¿Sí? Tener derecho a recibir una educación y tener los materiales que le ayuden a esa educación. El artículo 3 constitucional obliga al Estado a brindar educación, pero el artículo 31 obliga a los padres a hacer que sus hijos vayan a la escuela y brindarles toda la atención para que cuenten con los materiales para esa educación. ¿Hay armonía con esta idea? Derecho a descansar, a jugar, a reunirse con otros, a que ser atendido mientras está enfermo, a simplemente no hacer nada, a que me respeten mi cuerpo, a respetar
que no me obliguen a tocar o a que me toquen cosas de mi cuerpo porque es mío, porque es mi derecho como ser humano. Entonces, todo eso, ¿sí?, que ha ido resaltando últimamente es porque anteriormente se daban ese tipo de situaciones. Ante la repetición continua de actos que limitaban los derechos, se hacen nuevas disposiciones. Entonces, por eso, yo no le tengo que decir mi hija a una alumna, que no es mi hija, aunque es costumbre. Ay, mi niño, no es tu niño. Cariño, no es tu cariño. Ojo, en el discurso somos muy fáciles, pero las consecuencias es que podemos generar dependencia emocional que luego lo ponemos en vulnerabilidad al otro por esa dependencia emocional o física. Sí, sí, no sé si me expliqué lo delicado que es estar trabajando como maestras o maestros en situaciones actuales, pero lo importante que es en este buen trato de hacer que se respete el otro como tal. Que tú sepas que eres tú único y que no tienes que estar dependiendo emocional o físicamente de otra persona. ¿Sí? Estas sutilezas o telas casi transparentes entre un ámbito y otro son los que van a distinguir a un buen maestro de otro. ¿Sí? Bueno, aquí a tener derecho a reunión, etc. Y acá tenemos 10 muy resaltados igual: el derecho a la igualdad, al desarrollo, al nombre de la nacionalidad, a una buena alimentación, por lo menos para mi desarrollo, a tener una educación y un tratamiento diferenciado en caso de tener necesidades específicas o discapacidades en el aprendizaje, a la comprensión y el amor de los demás. Recuerden siempre que en situaciones de riesgo de la humanidad o de la especie es primero los niños, luego las mujeres, que se chinguen los hombres al final, porque tiene una lógica. ¿Por qué primero las niñas y los niños? Son más vulnerables, pero además ellos pueden continuar mejor la especie que los adultos. Por eso van primero, ¿verdad? ¿Y por qué las mujeres después? Porque ellas pueden ayudar y proteger un poco más a esos niños y adolescentes. Y el hombre no es tan necesario. Para eso crecerán los niños. ¿Sí me explico? Tiene sus lógicas sociales y culturales, ¿no? Por eso es importante que resaltemos que debe de haber comprensión, cuidado de todos, ¿no? Actividades recreativas y una educación gratuita, ayuda en cualquier circunstancia, protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y comprensión, tolerancia y amistad. Hasta ahí ya llevamos 2 documentos: la Declaración Universal y la Ley General de los Niños y Adolescentes, que en términos generales ustedes verán, ¿sí? El tercer documento y último para esta sesión, para que nos quede claro y luego hacer 3 ejercicios, sería los códigos, que luego los vamos a resaltar, pero ahorita me interesa que ustedes sepan que hay códigos de ética y comportamiento en todas las profesiones. Ustedes han oído hablar del juramento de Hipócrates, que es el código de los doctores o de los médicos, que dicen que yo haré todo lo posible por brindar la salud al enfermo cuando se acerque a la... que tendré que hacer todo lo posible para que no se muera. Que a pesar de que él me diga que no haga nada por él, yo tendré la obligación de hacer algo por él, por ella, para que viva. O sea, ese es el juramento, y ese juramento es un código de ética y de comportamiento. Cada profesión tiene su ética, ¿sí? Bueno, la Secretaría de Educación Pública tiene un código de ética de todos los que trabajamos ahí, en los diferentes niveles, modalidades o estados. Y luego cada estado reproduce o hace un código particular. En el caso de Querétaro,
La UCB tiene un código de ética de los maestras y maestros de educación básica. La universidad tiene un código, es decir, cada institución tiene un propio código. Va por este sentido, son normas de conducta específicas que debo de tener para atender desde mi profesión o desde el puesto en el que estoy contratado al público que me es asignado. En este caso, yo voy a ser asignada o asignado a un grupo y a una escuela. Y tengo que trabajar con esos, porque son los usuarios de mi servicio. ¿Sí? Soy servidor público, entonces me contrataron para estar ahí. Me van a pagar por hacer, ¿sí? No solamente enseñar lo que dice planes y programas, sino tratarlos bien, porque son seres humanos. No son números, no son códigos, no son estructuras, son personas. Y por lo tanto debo saber todo esto de las personas, ¿no? Para atenderlos bien. Entonces, estas son las normas específicas que yo debo de conocer. Hay un reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública para todos los que trabajamos en ello. ¿Sí? Nosotros vamos a ser trabajadores de la Secretaría de Educación Pública a través de una instancia estatal que se llamará UCB, para los que son de Querétaro, para los que son de fuera, en cada estado tienen su propia normatividad, pero nunca contradice una norma general. ¿Sí? Bueno, más o menos, para que veamos, estas serían como algunos objetivos de estos códigos. El primero es muy interesante y con ese nos vamos a quedar un poquito para que veamos luego con mayor detalle. Pero dice, o sea, yo, servidor público de la Secretaría de Educación, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que respetar, garantizar, promover, proteger los derechos humanos, prestando mis servicios a todas las personas de manera respetuosa, eficiente e imparcial, sin discriminación, ostentación y con una clara orientación al interés público, el interés de todos, no mío en particular, sino de todos. ¿Sí? También evitaré agredir, hostigar, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar de manera física, verbal o por algún otro medio al alumno, a mis autoridades, a mis dependientes en términos laborales o a mis iguales o a la ciudadanía en general, es decir, a todos. ¿Sí? Todos. Entonces, esto es mi código de conducta. Ojo, somos servidores públicos. Esto va a ser muy importante. Al ser servidores públicos, nuestra vida también tiende a ser pública. Yo, como trabajo con niñas, niños y adolescentes, soy modelo de conducta que promuevo con ellos. Pero a lo mejor tengo conductas sociales o familiares que pueden impactar en la imagen que he estado o que tengo que proyectar en los alumnos. ¿Sí me explico? O sea, me voy de borracho hoy. Eso es cierto, ¿eh? No crean que es broma, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, mi actitud allá también tiene que ser decorosa, términos serios, porque voy para compartir con amigos, con amigas, etcétera. Y entonces, pero mi vida no tiene que ser escandalosa en esa parte social, no porque no quiera o no es porque mi función profesional y la imagen que se tiene del maestro es buena. ¿Sí? Hay cosas que tengo que hacer privadas, familiares o sociales, sí, pero que no alteren o no modifiquen mucho esa imagen profesional o no, porque
gracias a las redes sociales, se han ido mezclando. Lo que tú hiciste en lo público, privado, o sea, lo privado tuyo que es público, también a veces se entiende como si tú haces eso mismo dentro del aula. Han visto los TikTok de las maestras, de los maestros, de algunos alumnos, etcétera. Ojo, porque eso es parte de lo que está señalándose aquí como códigos de conducta y comportamiento de los profesionales de la educación. Aquí este reglamento, este código habla de todos los servidores públicos, no solamente los docentes. Es de los directivos, es de los trabajadores manuales, operativos, etcétera. Pero me interesa resaltar y pongo ejemplos de eso que somos o que podemos hacer los maestros en grupo, en el grupo, frente al grupo o en la escuela. Entonces, cuidar todos estos aspectos, ¿no? Porque, pues bueno, hay una importancia de que ante situaciones de violación de derechos o de cuestiones a la violación a estos códigos, tengo que rendir cuentas. O sea, tengo que declarar. ¿Por qué puse a los niños en esa posición al hacer tal actividad? Que cuando el niño sale de la escuela y la mamá le pregunta, ¿y qué hiciste? Ah, es que la maestra nos puso así, así. Y la mamá se altera y va y hace grande el problema y entonces ahí hay una interpretación a lo mejor inadecuada de mi actitud o de mi trabajo y tengo que defenderlo. Entonces, dentro de las planeaciones que haga, debo de cuidar con quién estoy trabajando, que son mis niñas, niños y adolescentes, y también saber esos valores socioculturales de la comunidad de donde pertenecen mis alumnos. ¿Se fijan? ¿Qué tan complejo es el trabajo docente? Y hay que tenerlo claro, porque este es el sentido, que nosotros defendamos, o sea, tres cosas: reconocer los derechos humanos, defender los propios, defender los de los demás y hacer que se fomente el respeto de todos ellos, ¿sí? Porque de esa manera tenemos un mejor desarrollo armónico o más saludable, cosa que es un gran ideal, que no siempre lo vamos a lograr porque tenemos, como dijimos, un mosaico cultural muy grande. 30 cabezas diferentes, 30 familias atrás de esos niños que tienen una cultura o un elemento sociocultural diferentes unos de otros. Esa mezcla, ese collage, tenemos que tratar de entenderlo para llevarlo a lo más armónico posible. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer 3 ejercicios, ¿sí? O 3 reactivos, como ejemplo de qué importante es conocer los documentos en todo su alcance y darle una buena interpretación para poder dar respuesta adecuada a cada uno de los ángulos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este primer reactivo. Aunque no hemos visto algunas cosas, pero más o menos vayan entendiendo. Aquí nos dice, de acuerdo con la Ley General de Educación, ese es un contexto. Siempre cada reactivo va a decir el contexto. O sea, si yo le quito de acuerdo con la ley, me diría, ¿cuál es la rectoría en materia? O sea, no queda claro. Por eso siempre hay un contexto. De acuerdo con la ley, con la constitución, con el plan de programas, con la planeación, o sea, ese es el de acuerdo con, es decir, el contexto, ¿no? Para que nos quede claro. Bueno, de acuerdo con la Ley General de Educación, corresponde al Estado la rectoría en materia de educación. Esa es una frase que es cierta. ¿Sí? Ahora, sobre esa idea, que yo ya debo de conocer, Ley General de Educación, relacionar los principios con el concepto. Tenemos 3 principios, 5 situaciones o conceptos.
El ejercicio del examen no es sencillo. Nos van a poner 90 reactivos para 4 horas, que implica cada reactivo un conocimiento previo, un análisis y una reflexión clara. Pues yo tengo aquí 3 principios y 5 situaciones. Reflexionando, tengo que quitar automáticamente 2 y de esas 3 seleccionar la posibilidad de ellas. 2 minutos para que lo resuelva. Y una vez le vamos a preguntar, María Elena, usted me va a decir su respuesta, ¿eh? Nada más la dice, ¿eh? No, no crea que, Estefanía, también usted me dice su respuesta y Emiliano, ¿sale? Ustedes 3 me dicen su respuesta. ¿Y de aquí quién? 1, 2, ya está, ¿vale? ¿Ok? Para que ahorita lo veamos. Analicemos. Aquí podemos equivocarnos, ¿eh? En el examen no. La idea es entender bien todo esto. Bien, vamos a ver. A los que les pregunté en línea, por favor, nada más le prenda su micrófono y dígame su respuesta. A, B o C. Dale. ¿Quién primero? Ah, Muy bien, A. Llevamos la A. ¿Quién más? Emiliano le pregunté, ¿verdad? También. Estefanía, ya lo dijo, ¿verdad? Estefanía. sí. Sí, ok. Aide, creo que le pregunté y a Emiliano. A ver, ¿cuáles son sus respuestas? Yo muestro la A también. Ah, muy bien, aquí. La A y la A. Muy bien, por lo menos queda más claro. Ok, este es un concurso. ¿Eh? Este es un concurso de aciertos y desaciertos. El que tenga más aciertos tiene la plaza más rápido que el otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a distinguir. Efectivamente, en este ejercicio, aquí tenemos, ¿sí? La respuesta correcta es la A. Ojo, me orienté para responder, porque esa es la repetición que estamos haciendo en cada reactivo, no pichen. No, es que O es a mí. sí. Ok. Para ponerme bien. No, de todos modos, esta presentación va a estar en la plataforma para que ustedes la tengan, porque todo lo que haga es para ustedes. Ustedes están pagando por ustedes. ¿Sí? Entonces, pude haberme orientado por este concepto de inclusivo, porque estoy viendo atenderá capacidades, es incluyente. Entonces, esa idea que yo ya conozco por los documentos leídos o por la normatividad, me orienta. Y dice, pues es esta, ¿no? Entonces, 2B. Busco 2B y solamente hay una opción. Por eso fue fácil, ¿no? O otro dice, es que es gratuita. Es que no se podrá conseguir. Ok, entonces 3D, pum. Ok, fue fácil. Bien, los 6 que contestaron, 5, perdón, tienen palomita. Los demás, lo que hayan contestado. Ok, vamos al segundo reactivo. ¿Parece? Bien, más fácil, aparentemente, tiene sus 2 minutos.
Bueno, vamos a preguntarle ahora a Amelia, Luz Rebeca y Ángela. ¿Vale? Allá en línea. Díganme su opción y de aquí 1, 2. Ustedes 2. ¿Sale? Bien. Respuestas. Sí, viene de aquí. C. C. ¿La C? Ok. Dijeron la C acá. Allá, ¿cuáles tenemos? La C. La C. Muy bien. C. A ver, ¿cuál otra? ¿Me dijeron la B? No, C. C. Muy bien. Todos van sobre la C. ¿Quién más? Nos falta uno. Y dice que la. Perfecto. Vamos a ver. Fíjense muy bien, ¿eh? Les dije que es una pregunta aparentemente sencilla, pero si yo no conozco anticipadamente la información que está en el artículo 3º constitucional, que me dice que los principios filosóficos de la educación son: la educación que imparte el Estado será laica, gratuita, obligatoria y de excelencia. Esos son los 4 principios filosóficos. Por lo tanto, aquí ya tenemos cuál sería nuestra respuesta. Ojo, llevamos 2 preguntas. Es un concurso. Ya saben cuál tienen bien y cuál mal. ¿Sí? Entonces, la educación debe ser laica. Las demás son frases correctas, están bien hechas y sí pertenecen a lo que conocemos en lo general, pero no son principios filosóficos. Exactamente, ojo con esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen la pregunta, la respuesta y la justificación sobre esa respuesta. ¿Vale? Llevamos 2 buenas, depende, cada quien, o 1 y 1, o 0 y 2. Depende cada quien, ¿no? Hagan su propio marcador. Vamos a la pregunta número 3, ¿vale? Y la última de esta sesión. Igual tienen ahí, tienen ahí 2 minutos. La 1, ¿no? Ah. Bueno, usted dijo que la A. Ahí lo dejamos ahorita. ¿Quién más? La C, acá ya tenemos otra respuesta. ¿Alguien más de allá? ¿Quién da más? No, la C. Oh, sí, La C. Ah, ya cambió la A por la C. Muy bien. la C. Es de sabios cambiar de opinión. Esto que hacemos ahorita, lo hacemos en el examen, ¿eh? O sea, vemos el texto, lo leemos, discutimos interiormente con las opciones, ¿verdad? Y tenemos que llegar a un momento para seleccionar la respuesta que consideramos correcta. Todo eso hacemos en el examen. Por eso nos dan un promedio 90 reactivos para 4 horas, que equivale como 2 minutos por reactivo. Leer, entender, seleccionar y atinar. Digo que la C. La C también. Perfecto. ¿Quién más? ¿La C? Bien. ¿Hay alguien más? Todos nos vamos por la C. Correcto. Están mal. Ojo, lo señalé en el discurso a propósito para que nos quedara claro. Lo internacional es para todos. Las leyes son particulares de los países.
Si aquí hay una ley, es para ese país. Queda fuera, porque no es un fundamento jurídico internacional. ¿De acuerdo? Ahora, en el análisis del reactivo podemos ver que aquí hay 4 instrumentos, aquí hay 4 y aquí hay 3. Generalmente nos orienta el reactivo para rechazar rápidamente uno. Si hay 2 parecidos, es uno de esos 2. Nos los ponen de esa manera para reflexionar mejor. Vamos a ver. Aquí empezamos igual. Declaración universal, por eso puede ser A o B. Luego sigue la Convención sobre los Derechos y está igualita. Entonces, van juntas. Entonces, no logro desprenderme de saber cuál es A o B, porque esa es la intención de los reactivos. Analiza bien lo que te pedimos. Y luego sigue la Convención y pues, son igualitas. La diferencia va a ser en el último instrumento. ¿Sí? Agenda mundial, eso es para todos. La B. La de adquisiciones. Ley es nacional, es particular del país. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, La B. la A. Porque aquí tenemos una ley y esta ley no es internacional. No puede haber leyes internacionales. Puede haber acuerdos. Ah, ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Dudas, comentarios sobre eso? ¿Sobre el proceso o sobre el contenido de lo que vimos hoy? no. No, está muy interesante, muy bien. Hay que estudiar nosotros. Sí, entonces a partir del lunes estará abierto el módulo 1 para que ya vayan viendo estos documentos en extenso y ahí a lo mejor les ponemos otros reactivos para que vayamos acercándonos a lo que es nuestro propósito de este taller, prepararlas y prepararlos muy bien para el examen. ¿Verdad? ¿Vale? ¿Alguna duda por allá en línea? ¿Algún comentario? ¿Nos mandarán acceso a la plataforma? Sí, Mayra, bueno, de una vez les digo a todos, a todas, ahorita lo vamos a poner en el grupo, el acceso a la plataforma, les vamos a mandar el link, ¿sí? Que es de asesoría y actualización. En esa plataforma, su usuario va a ser su número de teléfono y su contraseña, su número de teléfono. Para que no se les olvide, ¿verdad? El número de 10 dígitos, no le pongan el 0152, no, que eso es internacional, ¿verdad? Entonces, su número será el que tienen de teléfono de 10 dígitos, su usuario y su contraseña. Ahorita lo ponemos en el grupo, el acceso a la plataforma. Y a partir del lunes, en la tarde, ya podrán ver el módulo 1. Ahorita, si entran, no van a ver nada. Nada más están inscritos a la plataforma, pero no inscritos al grupo, al curso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí van a estar esta presentación, va a estar este video y va a estar los instrumentos y poco a poco va a ir creciendo esa plataforma o esa página para que ustedes vayan entendiendo la lógica. Ahí les voy a poner también el acuerdo, el perfil de los docentes para que ya lo tengan y les voy a subir de una vez las 2 presentaciones anteriores que hemos hecho, ¿sí? Para que lo vayan teniendo todos, ¿sí? No, nadie más. Si alguien más desea incorporarse a este grupo, lo podrá hacer a estos grupos, tanto del martes, que es en línea, de 5 a 7, los miércoles en la mañana de 9 a 11, y también en línea, o presencial los miércoles en la tarde de 5 a 7, y esta sesión que es híbrida, pueden venir aquí o tomarla en línea.
Si alguien más se quiere o le digan a sus compañeros, compañeras o enemigos si quieren incorporarse, pues que lo hagan hasta el día 20 de enero. ¿Sí? La siguiente sesión tomaremos los artículos constitucionales. Les mando un mensaje el lunes de cuáles son el documento que vamos a revisar la siguiente semana para que haya preguntas de parte de ustedes. ¿Sí? Sale, vale. Entonces, por favor, todos los que están en línea hagan su pase de lista y aquí hagan una lista para saber quiénes vienen y quiénes no. ¿Sí? Por favor, hagan ahí en el chat de la sesión un nombre completo y su correo por si acaso no lo tenemos bien, porque ahí es donde también les vamos a enviar varias información o les llega directamente de la plataforma. Bien. Sí, por favor. Bien, pues si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos. Ok. Ya, ok, perfecto. Ya están poniendo ahí su pase de lista. ¿Eh? Gracias.